Titulares. Gobiernos de Ecuador y Emiratos Árabes anuncian intención de negociar acuerdo económico. Para contrarrestar cortes de luz, gobierno anuncia posible compra de barcazas de energía. Alegría Crespo fue designada por Daniel Noboa como nueva ministra de Educación. Colón Pico, líder de los Lobos, fue capturado por la Policía Nacional. En Manta se registraron varias muertes violentas en el inicio de la semana. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar en su primera emisión. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes. Les contamos, amigos, que el presidente Daniel Noboa designó a Luis Alberto Jaramillo Granja como nuevo director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Pedro. Katy, pero este no fue el único cambio realizado en las últimas horas. El primer mandatario también designó a Alegría Crespo como nueva ministra de Educación. Iniciamos con otros temas. Mucha atención. La entrega de los resultados oficiales de los comicios de este domingo podrían tardar más de lo normal, ya que este proceso ha registrado una cierta lentitud. La promesa de las autoridades del CNE de entregar los resultados de la consulta popular y referéndum en forma ágil no se cumplió. La marcada lentitud del conteo de los votos se hizo presente. Hasta el mediodía de este lunes, tan solo 2 provincias habían completado en su totalidad el procesamiento de las actas. Se trata de las provincias de Chimborazo y Santo Domingo de los Áchilas. Se reveló en forma preliminar que el 76% de los ecuatorianos empadronados acudieron a sufragar, reportando un ausentismo que se ubica en un 24%, el mismo que según las autoridades del Consejo Nacional Electoral se debió a factores climáticos. Hasta el cierre de esta entrega pasaban más de un 80% el escrutinio total, esperándose que entrada la noche se pueda haber culminado la totalidad. Una vez que culmine el escrutinio y se entregue el resultado oficial, viene la etapa de objeción e impugnación, donde los sujetos políticos tendrán el derecho a presentar ese tipo de recursos ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que se hayan resuelto estas medidas, el Consejo Nacional Electoral informará oficialmente los resultados obtenidos en esta jornada. Mientras tanto, en Azuay se reportó que unas 22.000 actas registran inconsistencias numéricas o por temas de firmas. Pasado el mediodía de este lunes, se reinstaló la sesión permanente de escrutinio luego de que el equipo escrutador en Azuay se tomó un receso de aproximadamente 8 horas. Es posible que hasta el miércoles 24 o jueves 25 de abril concluya el conteo de votos, incluyendo el escrutinio de actas con inconsistencias, que de acuerdo a Joana Ormaza, presidenta de la Junta Provincial Electoral, son 22.000 actas por temas de firmas y numéricas. Esas actas van a recuento. Nosotros tenemos aquí ya nuestro cuerpo, nuestros funcionarios, los cuales nos van a ayudar con el recuento. Tenemos aproximadamente 140 funcionarios en 50 mesas que tenemos aquí en el Centro de Procesamiento Electoral, listos ya para iniciar con este tema del recuento y posteriormente proceder a validar las actas por medio de esta Junta. Hasta las 13 horas del lunes 22 de abril, según información de la entidad electoral, el avance de actas validadas se ubicó en el 95.49%. Que ya registran ya una opción, ya que la ciudadanía pues está sujetándose, ¿no? Pero de todas maneras nosotros tenemos también actas con inconsistencia que tenemos también que validar. Y es que caminar por el centro de procesamiento electoral es evidenciar a un personal totalmente distribuido, luego de un proceso electoral sin novedad alguna. Garantizar a la ciudadanía que se ha llevado un proceso electoral transparente, donde ha primado la democracia. Este 2024 el ausentismo se ubicó en un 23%. Ormaza atribuyó por temas de migración. Tanto el oficialismo como la oposición se declararon ganadores tras la consulta popular y referéndum de este 21 de abril. Esto mientras que algunos actores políticos dejan claros sus puntos luego de los comicios electorales. Terminó la consulta popular y comenzaron los triunfalismos. Rafael Correa en su cuenta de X aseguró que la RC5 ganó, una postura respaldada por la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Podemos decir que el Ecuador
el pueblo ecuatoriano le ha dicho a Daniel Noboa hasta aquí, le ha puesto un freno. El pueblo ecuatoriano le puso un freno a Daniel Noboa y esta consulta, que es innecesaria, que no resolvía los problemas de fondo de los ecuatorianos, problemas que se han profundizado por las malas decisiones de Daniel Noboa, han quedado evidenciados en el resultado. A la par de los correístas estaba el oficialismo, y es que Daniel Noboa, a pesar de no conocer los resultados oficiales de la consulta popular y referéndum 2024, también realizó un post en donde agradeció el respaldo a la ciudadanía. Palabras que fueron respaldadas por la ministra de Trabajo. Era una pregunta de consulta, una pregunta que siempre va a generar miedo, porque lo nuevo genera miedo, que era la pregunta del trabajo por horas y el trabajo a plazo fijo. Pero para nosotros no constituye de ninguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora. ¿Por qué? Porque nosotros en diciembre como gobierno finalmente logramos que la ley del empleo entre en vigencia en el Ecuador. A todo esto, algunas organizaciones a nivel nacional se han pronunciado, dejando claro un punto. Hoy tienen en su mesa la agenda de seguridad, así como también la reactivación del empleo. El presidente y la Asamblea Nacional hoy tienen un jalón de orejas, porque el pueblo ha hablado fuerte y claro. Ya no se pueden hacer los giles, y así que si van a votar en contra de, porque no me cae bien esto o el otro, están cometiendo el peor de los errores. Hoy la Asamblea Nacional tiene que inmediatamente aprobar para que la gente pueda vivir en paz. No podemos vanagloriarnos con triunfalismos, sino esto, ¿qué significa? Trabajar con mayor responsabilidad por lo que en adelante debemos sostener. La realidad es que de las 5 preguntas de referéndum, en 3 gana el sí y en 2 gana el no, mientras que en las 6 de consulta popular, el sí se quedaría con el triunfo en todas. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Y es que una victoria rotunda es la que alcanzó el gobierno de Daniel Noboa en las preguntas referentes a la seguridad en Ecuador. Ahora la tarea recae sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Para Carondelet, el tema de la seguridad de la consulta popular era lo fundamental, lo principal y lo que en verdad era más importante. El domingo, según el gobierno, las preguntas propuestas por el Ejecutivo que hacen relación al apoyo de las Fuerzas Armadas para que controlen las vías y mantengan su presencia en las cárceles, la extradición de ecuatorianos involucrados en graves delitos fueron aprobadas por los ecuatorianos, así como también las propuestas de creación de judicaturas especializadas, el cumplimiento íntegro de penas en cárceles y que las armas incautadas puedan destinarse al uso de la policía y Fuerzas Armadas. La ministra del Interior resaltaba el respaldo mayoritario a los planteamientos del régimen en materia de seguridad. Pueden tener certeza que no estoy a favor de hacer de la seguridad política, sino hacer políticas de seguridad. Este lunes, después de los resultados de la consulta y referéndum, Mónica Palencia fue titularizada como ministra del Interior. Según su afirmación, el tema de la seguridad es un tema bastante serio. El tema de seguridad es muy complejo en el país. A veces hay que omitir ciertos detalles en la narrativa también por seguridad. Para la secretaria de Estado, las 99 muertes registradas la semana anterior, si bien es un número bastante alto en las cifras que maneja el Ejecutivo, es una clara señal que van disminuyendo, sosteniendo que la misma llega al 27%. Esto luego del decreto de emergencia y por ello afirma que la seguridad en el Ecuador ha mejorado. Ha mejorado tanto que esta semana que concluyó, tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos. Con la misma firmeza, la ministra adelantó que en los próximos días se observará una disminución de los delitos de extorsión, pues sostuvo que el gobierno es un gobierno serio. Pese a que aún el CNE no ha proclamado los resultados oficiales de la consulta popular y referendo, el presidente Daniel Noboa agradecía a los votantes que lo respaldaron. En un mensaje a través de redes sociales, Noboa agradeció a los votantes ecuatorianos por su amplio respaldo a una política de seguridad y lucha contra la corrupción. Además, sostuvo que el Ecuador ha hablado. Nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer. Y el no se impone a la pregunta que abría la puerta al trabajo por horas. El régimen y la oposición se pronunciaron al respecto. Con un 68.8% de votos, el no se impondría en la pregunta que abre la puerta para el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral.
Lo dijo la presidenta de CNE, Diana Tamaín, quien explicó que el conteo rápido tiene un margen de error del 1%. En un exit poll contratado por el gobierno, el no también se imponía en esta pregunta con un 63.8% de apoyo de los ecuatorianos. Hay que enfatizar que los resultados del exit poll no son resultados oficiales. El mismo gobierno habló que espera los resultados del CNE, aunque adelantó que para ellos no constituye una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo, ni tampoco el contrato por horas. ¿Por qué? Porque nosotros en diciembre como gobierno finalmente logramos que la ley del empleo entre en vigencia en el Ecuador y a la fecha tenemos 70.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Para el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, la pregunta del trabajo por horas era la cereza del pastel en esta consulta popular. Lo que le interesaba, por la cual el presidente de la República lo puso todo, es la consulta por el arbitraje internacional y por el trabajo por horas. Estas dos son la cereza del pastel. En consecuencia, la gente, frente a la realidad que estamos viviendo, votó con miedo. No, si ahorita el presidente dice que ha votado la gente porque apoya su gestión, está mintiendo. Según lo escrutado hasta este lunes, los resultados preliminares confirmarían hasta ahora el conteo rápido del CNE, pues indican que el no gana con el 67%. ¿Pero qué planteaba la pregunta? Desde 2008, el artículo 327 de la Constitución prohíbe el contrato por horas por considerarlo una forma de precarización laboral. En cambio, el contrato a plazo fijo existió en Ecuador hasta 2015, cuando fue eliminado con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral introducida durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El argumento era que el contrato a plazo fijo no daba estabilidad laboral, pues solo duraba 2 años y al terminar el trabajador recibía solo un 25% de su salario por año bajo la llamada figura de desahucio. De hecho, según datos del gobierno de ese entonces, casi el 60% de los contratos en esa época eran a plazo fijo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Cambiamos de tema, amigos. La madrugada de este lunes fue recapturado Fabricio Colompico en una hacienda cacaotera ubicada en Puerto Quito, Pichincha. Durante la intervención se detuvo a otras 4 personas. A Chonillo, socio de Colompico de la cárcel de Riobamba, uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colompico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Fabricio Colompico, mencionado en este video por la fiscal Diana Salazar de planificar un atentado en su contra, fue recapturado en Puerto Quito, Pichincha, tras haberse escapado de la cárcel de Riobamba. La policía informó que la captura se dio tras varios meses de labores investigativas. El operativo fue denominado Libertad, que tiene a su haber un sinnúmero de antecedentes personales y de igual manera se encuentra vinculado con diferentes eventos asociados a delitos contra la vida y también delitos de secuestro y extorsión, en donde específicamente fue detenido por el delito de secuestro, posterior evadió el tema de la cárcel de Riobamba y posterior también fue vinculado con un caso de intimidación en contra de la señora fiscal general del Estado. Pico fue encontrado en una hacienda cacaotera de 22 hectáreas. Para tratar de evadir la justicia se había realizado un cambio de imagen, pintando su cabello de color rubio. También se procedió a la aprehensión de Aguilar W., también recapturado, es decir que cuando hubo el amotinamiento él también se dio a la fuga conjuntamente con Colompico. Soto también recapturado, Zamora C. y Pico Ana, hermano de este ciudadano Colompico, es decir que dentro de los 5 aprehendidos, 3 también fueron o participaron en la fuga del CRS de Riobamba. Durante el allanamiento se encontraron los siguientes indicios: 7 terminales móviles que inmediatamente ya han sido estos puestos a orden de la autoridad competente para la explotación, 2 armas de fuego, un fusil de alta connotación, un fusil que tenía proyectiles, porque al momento que ingresó Policía Nacional fueron recibidos a bala, 60 cartuchos, un vehículo y $7.300 en dinero efectivo.
Antes de darnos su recaptura, en marzo pasado, los familiares aseguraron en redes sociales que había muerto sin dar mayores detalles. Estos rumores nunca fueron confirmados por las autoridades, hasta hoy que Esteban Torres se refirió al caso en una entrevista. La información era falsa, que no estaba muerto, era una cortina de humo para desviar los procesos investigativos y afortunadamente el día de hoy ha sido ya recapturado. Esperemos que esté lo antes posible en la cárcel de máxima seguridad que se tiene ahora, que es La Roca. Está en la cúpula de una organización criminal que se dedica precisamente a este tipo de delitos transnacionales. Y ¿por qué no? Podría ser el primer caso en el que, si algún país lo requiere, de extradición a raíz de la pregunta de ayer. Y eso nos va a dar, como le digo, esa utilidad en lo que el gobierno buscaba inmediatamente en un tema fundamental. En medio de un fuerte resguardo policial, Colón Pico llegó a la unidad de flagrancia en Quito para determinar a qué cárcel irá luego de la formulación de cargos. Mirly Macías, Noticias Oromar. Alerta y preocupación en Quito tras el hallazgo de partes humanas desmembradas en el sector de El Condado. Conmoción en Quito por el hallazgo de cuerpos desmembrados la mañana de este lunes, 22 de abril. Los cadáveres se encontraban en una maleta en el sector del Condado, en el norte de la capital. Un video publicado en redes sociales muestra cómo un vehículo de medicina legal se encuentra en la zona en la que se habría dado el hallazgo de los cuerpos. La calle se ve cerrada con cinta de peligro. Los moradores del sector contaron que solo alcanzaron a ver que bajó una motocicleta y dejaron una maleta que contenía las partes de cuerpos humanos. Encontraba un cuerpo en la maleta que se encontró, estaba lo que es el dorso y las extremidades, y en el saco de yute se encontró la cabeza. Luego del tratamiento y de las técnicas forenses y del protocolo de autopsia de este ciudadano de sexo masculino de aproximadamente de 25 a 30 años de edad. Al momento, los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED, investigan el hecho. Se determinó que primero la causa de la muerte es asfixia por estrangulación. Posterior a esto, le decapitan y le desmembran. O sea, lo que le decapitaron y los desmembraron es post-mortem, es decir, una vez que la persona murió, fue decapitada y desmembrada. Los moradores del sector se quejaron que el vecindario es peligroso por la inseguridad. En el sitio en donde botaron la maleta es uno de los puntos más conflictivos en donde los delincuentes asaltan a las víctimas. Estos no son los primeros restos humanos que se encuentran en estas condiciones en la capital. Recordemos que el pasado domingo, 14 de abril, aparecieron los cuerpos de 3 hombres acribillados en la avenida Simón Bolívar en Quito. En aquella ocasión, un grupo de ciclistas encontró los cadáveres cerca del redondel de Los Lirios. La Policía Nacional también halló indicios balísticos en el lugar, aunque se desconocen las causas del asesinato. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más, pero antes quiero recomendarles: pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas con Fibra Max. Disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú, qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Ya estamos de regreso, amigos. Les contamos que Roberto Luque, ministro encargado de Energía, aseguró que no hay una fecha para el fin de los apagones y que se analiza la contratación de barcazas para la generación eléctrica de emergencia. Desde mañana va a operar una página web que la vamos a comunicar, centralizada, en versión beta. Tenemos que ver bien si el servidor va a aguantar la cantidad de gente que va a consultar, pero lo queremos probar para que esa comunicación sea más ágil. La idea es que salga el sector en el que uno está, que uno pueda buscar su sector, e inmediatamente salga la programación de la hora que fue el día anterior, y si hay alguna reprogramación que también salga en ese mismo espacio. Esos son los que tenemos por ahora. Referente al tema de la contratación de nueva generación eléctrica, estamos trabajando en el estudio de mercado. Recuerden que esto ya se trató el año pasado y hemos desempolvado ofertas de generación eléctrica
que ahora las estamos analizando. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios y ojalá nos escuchen los intermediarios para que no se acerquen acá a preguntarnos y a quererse ganar una plata sobre un tema que no estamos dispuestos a ceder. En materia del impedimento que ha habido en este país para generar energía eléctrica, se ha dejado el sector privado de lado. Nosotros ahora estamos trabajando en normativas que esperamos tenerlas en aproximadamente 15 días para que la Agencia de Regulación y Control apruebe de una vez por todas resoluciones que puedan permitir que se importe gas natural como una fuente alterna para generación eléctrica, y lo mismo con energía solar. Las actuales regulaciones son muy prohibitivas, son una barrera de entrada para el sector privado, y en una crisis como esta, créanme que el sector privado puede darnos una mano muy importante, pues primordialmente también son los que más lo sufren. Las actividades laborales se retomaron en Guayaquil, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, los apagones continuaron, aunque con nuevos horarios. Sectores productivos sienten la afectación. Ni bien se terminó el proceso de consulta popular, se retomaron las actividades de trabajo. Tanto en el sector público como en el privado se reiniciaron las labores. Algunos negocios vieron afectados sus horarios habituales debido al corte de energía eléctrica, como estos almacenes de la calle Ayacucho, que decidieron abrir más tarde de lo acostumbrado. Senel, por su parte, publicó los horarios de los racionamientos. El lapso de tiempo en el que se sufre el corte del servicio varía entre 5 y hasta 8 horas. Algunas zonas que tenían 3 segmentos de corte ahora tienen 2, y en los que tenían 2 ahora tienen un solo espacio de suspensión. La zona del suburbio de la ciudad, que comprende barrios como la calle 29 y la F, Pancho Segura y la 28, Batallón del Suburbio, Nuevos Horizontes, tendrán cortes de 0 horas a 3 de la madrugada y de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En ese mismo horario entran algunas zonas del centro, como la calle Esmeraldas, Lorenzo de Garaycoa, Colón, Aguirre, 9 de octubre, Portete, Venezuela, y también barrios del norte, como Kennedy Vieja, Kennedy Norte, Urdesa, Miguel H. Alcíbar, Albatros, Álamos, Atarazana y Fae. De 0 horas a 6 de la mañana se suspenderá el servicio en la Avenida del Bombero, Los Ceibos, Bim Bambún, La Marta de Roldós, Milote y parte de la zona industrial de la Vía Daule. Otro corte va desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Allí se afectan las ciudadelas Bolivariana, el barrio Orellana, calles como Los Ríos, Andrés Marín, Pedro Pablo Gómez y Capitán Nájera. Todo usuario puede consultar en la web de Senel con su código de planilla el horario en que se cortará el servicio en su sector y así planificar sus actividades. Si bien es cierto, las recientes lluvias daban un respiro, según los especialistas es insuficiente para enfrentar la crisis energética, por lo que los racionamientos no se terminarán tan pronto. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y además, desde este lunes 22 de abril, las clases en institutos técnicos y universidades sufrieron algunos cambios. Esto debido a los cortes de luz. Los institutos técnicos, tecnológicos y las universidades públicas modificaron sus horarios de clases este lunes debido a los cortes de luz ocasionados por la crisis energética que vive el país. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, informó que los institutos superiores, técnicos, tecnológicos y los conservatorios públicos mantendrán las actividades académicas regulares en la jornada matutina, conforme a las modalidades de estudio de cada carrera. Mientras que en la jornada vespertina, las actividades académicas serán presenciales hasta las 17 horas. Las carreras que se desarrollen en modalidades que no requieran la presencialidad se ejecutarán de manera regular. En el caso de la jornada nocturna, la modalidad será no presencial. Las actividades académicas se desarrollarán en formato virtual, indicó la CENESID en un comunicado en las últimas horas. A través de un escrito, la Universidad Central informó en cambio que en caso de haber cortes energéticos en horas de la tarde, se suspenderán las actividades a partir de las 18 horas para precautelar la seguridad de los alumnos y maestros. El tiempo restante de clase deberá ser complementado con actividades de aprendizaje autónomo o de clases virtuales, dice el documento. En tanto, en la mañana y mientras haya luz solar, las clases se desarrollarán con normalidad.
Según la institución, de la misma manera, se actuará en caso de que los cortes de energía eléctrica impidan el desarrollo prolongado de prácticas de experimentación y laboratorios. Por su parte, la Universidad de Cuenca mantiene suspendidas las clases de grado en todos los campus durante toda la jornada de este lunes. Sin embargo, las clases de posgrado y otras actividades académicas se desarrollarán con normalidad. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Vamos a mantener una conversación con el abogado Francisco Icaza. Él es especialista o es constitucionalista y precisamente vamos a conversar sobre los resultados de la consulta popular. Y es que 9 de las 11 preguntas recibieron el respaldo del pueblo ecuatoriano, tanto en la consulta como en el referéndum. Ahora, desde que entre ya al oficialismo o se oficialicen los resultados, prácticamente estarían en manos estas 9 preguntas del Ejecutivo para que inicie un proceso de instrumentación. En ese marco vamos a consultarle qué sucederá a partir de ahí al doctor Francisco Icaza. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Luego de oficializar los resultados, mi querido doctor, y que ya estén en manos las 9 consultas para iniciar este proceso, ¿cuánto es el plazo para que pueda entrar en vigencia y se puedan convertir en norma estas preguntas que fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano? Buenos días, Pedro. Buenos días, audiencia de Manabí y el Ecuador. Bueno, empecemos porque todavía no se proclaman los resultados oficiales, que tendría que darse a un evento el Consejo Nacional Electoral. Ahí se proclaman oficialmente los resultados. Es decir, ahora supuestamente siguen el conteo. Yo calculo que en esta misma semana han de oficializar ya los resultados en el CNE. Dado este plazo del CNE, el Ejecutivo, es decir, el presidente, tiene 5 días para enviar los proyectos de ley correspondientes a la Asamblea Nacional. Esto en cuanto a 6 preguntas. Ya les voy a explicar lo que sucede con las otras 3. 6 preguntas sobre seguridad ya van en este proyecto de ley que envía el presidente a la Asamblea Nacional, que a su vez tiene 60 días para debatir, para aprobar, modificar, observar este texto. Obviamente tiene que adecuarse a los parámetros que estableció la Corte Constitucional, ¿no? La aprobación de este texto. Es decir, quien tiene el deber de velar porque se cumpla lo dispuesto por la Corte Constitucional es la misma Asamblea Nacional. Es decir, aquí los conflictos políticos no tendrían por qué tener cabida. No tendrían por qué, ¿no? En cuanto a las preguntas de extradición, creación de jueces constitucionales y cooperación policía militar, esas son de aplicación directa. Entonces, esas simplemente pasan a la Asamblea para el sello, para adecuar el texto constitucional correspondiente y publicarse en el registro oficial. Máximo. Perfecto. En el mismo plazo. Entonces, dividamos estos 2 escenarios, las 6 preguntas que tienen que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional y las otras 3 preguntas que usted acaba de mencionar, que precisamente tenían que ser de aprobación directa. Vamos entonces con el tema de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el procedimiento? Tienen los 60 días después de que el gobierno, el presidente, presente estos proyectos, pero en la Asamblea se pueden hacer observaciones, pueden haber obstáculos para que no se cumplan los plazos o tienen que aprobarse de acuerdo a cómo se presente el proyecto de ley del Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo también podría cometer errores y de repente redactar el texto de una manera que pues no entre en los parámetros de la Corte Constitucional. O sea, la Asamblea lo puede ajustar. Exacto, la Asamblea dentro de ese plazo tiene tiempo para hacer las observaciones, las correcciones pertinentes. Entonces, esto es una tarea, se debería entender como de cooperación, o sea, porque si hay algo aquí de fondo que no se debe contradecir es la voluntad popular, ¿no? Porque en este sistema democrático republicano en el cual nos movemos, se entiende que el soberano, el rey, entre comillas, sería el pueblo. Entonces, lo que la consulta refleja es la voluntad del soberano. Donde algún asambleísta o ejecutivo o excede la voluntad del soberano, la Corte Constitucional tiene el deber de destituirlo. Es decir, sacarlo inmediatamente, un proceso
Eso es lo que tiene la Corte Constitucional, iniciar los procesos pertinentes por contradecir la voluntad popular. Entonces, ellos tendrían que ajustarse a estos parámetros. Y ahora, ¿cuál sería el escenario para que no existan estas obstrucciones, toda vez que vemos que ya existen diferencias marcadas entre las bancadas que tenían presuntamente estos acuerdos legislativos? Me refiero al Partido Social Cristiano, que probablemente se mantenga con la agenda en acuerdo con el oficialismo, no así la Revolución Ciudadana, que no sabemos cuál sería su comportamiento legislativo, y ahora también se suma, a pesar de que no era un aliado directo, Construye, sin embargo, estaba apoyando las iniciativas del gobierno nacional. ¿Esto qué acarrearía? ¿Obstrucciones, dificultades, o tendrían que necesariamente, indistintamente de esas oposiciones marcadas o de esas presuntas malinterpretaciones políticas, tendrían que ajustarse a los tiempos establecidos para cumplir los plazos y aprobar todos estos proyectos que presente el Ejecutivo? Es una muy buena pregunta, Pedro, porque tiene que ver con el contexto político actual. Yo creo que, dado este escenario, el Ejecutivo tiene solo dos caminos, ¿ya? El uno, que sería el positivo y propositivo, si ellos piensan en una reelección, que sería darle buen uso al Ministerio de Gobierno para conciliar con los sectores moderados de cada partido. Es decir, Construye, bueno, el partido del RC5, que debe haber alguien moderado, no radical, que siga solo órdenes por ahí, el Social Cristiano, todos los bloques fuertes, para ponerse al menos de acuerdo en este tema que concierne al pueblo ecuatoriano. Y el otro camino es el que no sería tan bueno, que sería ya sacrificar e hipotecar su propia reelección, que sería el camino de imponer la voluntad del oficialismo. Ya ese camino les va a traer solución a corto plazo. Decir, miren, ya trajimos a la fuerza estos asambleístas acá, al lado ganador oficialista, ¿no? Pero sería una victoria pírrica, porque tendría un costo político altísimo. Si es que el gobierno actual piensa en reelección, ¿qué sucede? Que esto traería conflicto y crearía una oposición que no tenía. De verdad que yo no recuerdo una época en la que un gobierno haya empezado con tanto apoyo, ¿verdad? Y de repente en tan poco tiempo ya tiene enemigos nuevos. O sea, crearse enemigos y crear muchos frentes en poco tiempo es algo que tiene que corregir el oficialismo actual. Claro. Además, crear una atmósfera de desestabilización o de ingobernabilidad no es conveniente ni siquiera para los asambleístas que estén en cualquier bancada política. Mi querido doctor, de las 6 preguntas que tienen que pasar justamente por la Asamblea Nacional, vemos algunas como, por ejemplo, el control de las armas por las Fuerzas Armadas, el incremento de penas, la tipificación de nuevos delitos, también los roles que deben de cumplir los militares, etcétera. ¿Estos tienen plazos diferentes en función de cada uno de los cuerpos legales que se presenten? A pesar de que tengan 5 días y 60 días para debatir. No, tienen que debatirse dentro del mismo plazo, tienen que aprobarse dentro del mismo plazo, ¿verdad? Improrrogables. Son 60 días. Y si no, pues ya sabemos lo que sucede. Entra por el Ministerio de la Ley. Cualquier cosa que se haya tramitado. Estamos hablando entonces, para poner tiempos tentativos, a ver, en el momento que la siguiente semana se oficialicen ya los resultados, pasan los 5 días, el Ejecutivo presentan los proyectos de cada una de las preguntas, ahí tienen 60 días para debatir. ¿En qué tiempo estaríamos ya concretando para que todas estas preguntas se traduzcan a cuerpos legales que normen precisamente a los ecuatorianos? Yo calcularía que para julio debería ser el plazo tentativo, ¿no? Porque yo creo que ya en próxima semana empezamos ya casi mayo. Entonces tendríamos ya desde la próxima semana 60 días, ¿verdad? Claro. Ya estamos a finales de abril, mayo, junio, inicios de julio ya debería de oficializarse en el registro oficial, o en la redundancia, estas reformas, ¿no? Al Código Penal. Quiere decir que los abogados tenemos que estudiar de nuevo el Código Orgánico Integral Penal. Hay 10 delitos relacionados al tema de la confiscación de bienes, ¿no? Claro. 10 delitos. Entonces, esos 10 delitos tienen que reformarse en el texto. Y eso, obviamente, toma su tiempo. Ahorita sí. Yo no sé si los asambleístas vayan, algunos principales, o manden a sus suplentes, pero ahorita la labor jurídica de la Asamblea es fuerte.
Claro. Entonces tiene que haber gente que sepa. Siendo exagerados, entonces en agosto ya tendremos estos cuerpos legales que se traducen al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano a través de la consulta popular y el referendo. Ahora sí, vamos a lo que son aprobación inmediata, los 3 temas que usted mencionó: el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, el tema de la extradición de los ecuatorianos y el establecimiento de nuevas judicaturas o especialización de nuevas judicaturas. ¿Cómo sería el procedimiento y los plazos para que entren efectivamente bajo aprobación directa, los tiempos y la instrumentación? Empieza con el mismo plazo de los 5 días, es decir, ya dentro del mismo paquete que debe enviar el gobierno en la Asamblea, se envía estos textos constitucionales, ¿verdad? Y ahí el plazo es mucho menor. La Asamblea tendrá una semana máximo para ver si hay alguna falla en el texto, pero no pueden hacer mayor oposición, es decir, simplemente las correcciones tendrían que ser de forma en este sentido, porque el fondo ya está aprobado por el pueblo, es decir, son menos días, no son ni 60 días. Pero estas son enmiendas y reformas constitucionales, tienen un tratamiento mucho más especial. Así es, simplemente tienen que ir por el manual que envió la Corte Constitucional diciendo, así se va a aprobar esto. Estos textos que tienen que ver con tema constitucional se aprueban de esta manera y listo. Ahí no hay cómo perderse, ¿no? Tanto la Asamblea como el presidente ya tienen en sus manos el cómo se va a aprobar este texto. De hecho, la misma Corte Constitucional ya aprobó un modelo de enmienda a la Corte, al articulado constitucional propuesto, ¿no? Entonces, esto pues se veía en el anexo. Entonces, tal como ustedes lo vieron en los anexos, así va y así se tramita, le ponen el sello y sube al texto constitucional. ¿Y qué prioridad debe darle la Asamblea Nacional para tramitar estos procesos, tanto en el orden de las 6 preguntas que son o que forman parte de las reformas al COIT o de las otras 3 preguntas que son enmiendas y reformas constitucionales? ¿O deben ir en paralelo? Como le llamarían en el sector público, URG, urgente, es decir, es un tratamiento prioritario. Tendrían que aplazar los debates actuales, moverlos de fecha y empezar a tramitar esto urgente, es decir, desde ahora, porque aquí está la voluntad del pueblo de por medio, ¿no? Y en cuanto a la aplicación de la extradición, eso es algo que debe saber la población. Claro. Me gustaría expresárselo. Sí, justamente esa va a ser la siguiente interrogante, porque tiene que haber una instrumentación o una coordinación internacional para poder ejecutar precisamente la extradición. ¿Cómo sería? Bueno, aquí lo que tiene que hacerse es, se aprueba la extradición, se reforma el articulado constitucional, ¿verdad? Y luego de eso, no es que ya empezamos a extraditar, no. La extradición es una modalidad que depende de acuerdos bilaterales, es decir, que entre países firmen un acuerdo y digan, a ver, Estados Unidos, por ejemplo, que el favorito de todos es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, yo voy a enviarte ecuatorianos que hayan cometido delitos en tu territorio o hayan transgredido tus leyes, a cambio de que tú me envíes americanos que hayan transgredido leyes en Ecuador para que cumplan penas acá y sean juzgados acá, ¿no? Bajo estos parámetros, listo. Estados Unidos, Ecuador, se dan la mano, ¿verdad? Se dan a McDonald's ahí a celebrar el evento. Y de ahí lo llevan a la Asamblea, ¿no? Y en la Asamblea Nacional, nuestra Asamblea, ven el texto de extradición, lo revisan como cualquier tratado internacional y lo ratifican o lo niegan. Es decir, va a tener que depender también de la Asamblea Nacional el aprobar este tratado bilateral de extradición. Perfecto. Y ahí es otra modalidad política, o sea, otro movimiento político que hay que hacer. Y una última inquietud. Por ejemplo, en el caso de Carlos Pollitt, que ya es un delito transnacional y que los Estados Unidos lo está procesando en estos precisos instantes, ¿qué sucederá con ciertos nombres que también han salido a bailar en este baile o en esta danza de las actividades ilícitas? ¿Se pudiera instrumentar un proceso de extradición con estas personas que están mencionadas en este caso? Porque se cometieron delitos en los Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo que se va a destapar con Carlos Pollitt va a ser equivalente al FIFA Gate. El FIFA Gate fue este caso que salpicó a Ecuador. De hecho, hay un dirigente deportivo, creo que justo vale mencionarlo, Chiriboga, que está cumpliendo prisión domiciliaria por un tema derivado del FIFA Gate.
Solo que justamente porque no podíamos extraditarlo, él está aquí en Ecuador cumpliendo la pena. Claro. ¿No? Luis Chiriboga. Si hubiese estado vigente la extradición, él estuviera en otro país cumpliendo su condena. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos resultados, no solamente del caso Polex, sino de otros casos que también están en investigación y que probablemente tenían determinación o culpabilidad o responsabilidad con otros países, y es el caso de los procesos que ya conocemos, metástasis, purga, etcétera. Muchísimas gracias, mi querido abogado Francisco Icaza, por sus importantes y valiosas opiniones. Vamos nosotros a una pausa publicitaria. Ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Oro Mar. De regreso, amigos, con más noticias. El gobierno mexicano está tramitando un salvoconducto de salida del país para el ex vicepresidente Jorge Glass. Así lo aseguró la canciller de este país, Alicia Bárcena, en la matutina presidencial de este lunes. Acudiendo a diferentes instancias, una de ellas el Consejo de Derechos Humanos. Hemos acudido también a, estamos viendo lo de la Convención de Caracas, que es nuestro derecho de que nos entreguen a Jorge Glass con un salvoconducto. En este momento preocupados sobre todo por su estado de salud. Hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza, y la Nunciatura. La verdad es que ahorita estamos concentrados también en la Corte Internacional de Justicia, que solamente ve el caso de la violación de nuestras dependencias, porque la audiencia va a ser el 30 de abril. Y ahí estamos concentrando, por instrucciones del presidente, mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo. Y para el día de mañana, miércoles 24 de abril, la Comisión de Fiscalización llamó a comparecer a 3 directores y al actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el marco de la crisis de la entidad, además de las acciones y gestiones institucionales derivadas de los casos iniciados por la Fiscalía, denominados metástasis y purga, y sobre la aplicación de la Ley de Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento de Delitos. Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firmaron este lunes 22 de abril una declaración conjunta sobre la intención de negociar un acuerdo de asociación económica integral. La ministra de Producción de Ecuador, Sonsoles García, dio a conocer sobre dicha suscripción y calificó al acto como un hito en la agenda comercial del país. Destacó las oportunidades que tienen los productos ecuatorianos exportables en este mercado. Además, que se convertiría en una oportunidad inédita para eventualmente abrir las puertas de los mercados del Medio Oriente y África. Por su parte, el ministro de Comercio de Emiratos Árabes Unidos, Thani Al-Yedoui, prevé un encuentro con el presidente Daniel Noboa. Y lo habíamos anunciado, Alegría Crespo es la nueva ministra de Educación. Así lo dijo el presidente Daniel Noboa tras la suscripción del decreto 234. La quiteña reemplaza desde este 22 de abril a Daniel Calderón al frente de dicha cartera de Estado, quien cumplió 5 meses en el cargo. La nueva funcionaria es PhD en Ciencias de la Educación y tiene una amplia trayectoria y experiencia como docente en centros de estudios superior, como en la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas y en la Universidad Tecnológica Israel. Y como parte de la reestructuración en el gabinete de gobierno, Luis Jaramillo Granja fue designado como nuevo director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en reemplazo de María Gabriela Ochoa. Jaramillo Granja ha tenido trayectoria en empresas privadas como fundador de Unipac y director comercial de Industria Cartonera. En las últimas 24 horas, Noboa ha efectuado cambios en varias carteras de gobierno. Y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha suspendió la audiencia de apelación de sentencia del ex policía Germán Cáceres por el delito de femicidio contra María Belén Bernal.
Elizabeth Otavalo, madre de la abogada asesinada, llegó al lugar y puntualizó que tiene un equipo de abogados que lograrán la ratificación de culpabilidad de Cáceres, su ex yerno. Además, cuestionó que esté recluido en la cárcel 4 de Quito y no en la de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. Por su parte, la Fiscalía señaló que la fecha para anunciar la resolución se notificará en los próximos días. Y con Firamá, Katy y amigos televidentes, estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenos días, felicidades, Katy. Gracias, Pedro. Amigos televidentes, un abrazo. Como siempre, es un gusto acompañarlos cada mañana. Nos vemos el día jueves.